Hola, bienvenidos a este breve de sociología en el que vamos a tratar el tema del ecorracionalismo, tema que tengo parcialmente estudiado en este libro. Se titula Sociedad y Medio Ambiente y está publicado por la editorial Trota. Está escrito en colaboración con otros autores. Y este otro libro, que es Sociología, comprender la humanidad en el siglo XXI, publicado por editorial EIUNSA, Ediciones Internacionales Universitarias. En la historia de la humanidad solemos dividir el devenir histórico en el tiempo antes de Cristo y en el tiempo después de Cristo. Otros autores, para recalcar determinados hitos, apuestan o han formulado otro tipo de divisiones, algunas pues de manera más jocosa, otras de manera más seria. La que yo voy a proponer ahora pues está a mitad de camino entre la jocosidad y la seriedad, y es dividir la historia de la humanidad en torno al año 1945, el tiempo anterior a 1945 y el tiempo que reste después de 1945. Antes de 1945 la humanidad podía sucumbir por causas naturales, por algún tipo de emergencia. Después de 1945 nosotros al contrario somos conscientes de que podemos acabar con la naturaleza. El año 1945 es el año en el que se lanzan las primeras bombas atómicas. Y este cambio que pone 1945 en su centro es un cambio interesante, es un cambio también que causa cierto pánico, cierto miedo, y también es un cambio que nos dota de una gran responsabilidad. La responsabilidad de cuidar el medio ambiente y de poner todos los medios a nuestro alcance para que la sinrazón no predomine sobre la razón. Hay como dos tipos de paradigmas con los que podíamos tratar de entender la problemática medioambiental y las soluciones que podemos dar a ella. Y esos dos paradigmas son el ecocentrismo y el ecorracionalismo. ¿Qué entendemos por ecocentrismo? Pues entendemos por ecocentrismo la postura que nos entiende a nosotros, los seres humanos, como al resto de los seres vivos e inertes. Somos partes de la naturaleza y el que seamos supuestamente racionales no nos convierte en una excepción. Parodiando esta postura, podíamos decir que en el jardín pues nosotros seríamos pues como una avispa más, una especie más. Por el contrario, el ecorracionalismo entiende que la razón humana puede mejorar tanto al hombre como a la naturaleza, y a este mejoramiento debido es a lo que llamamos progreso. El ecorracionalismo deriva del principio antrópico, y en la parodia que hemos formulado anteriormente, el ser humano no sería una especie más, no sería una avispa más, el ser humano sería el jardinero. Naturalmente hay que tener cuidado, porque estamos diciendo ecorracionalismo, apostando por la razón, no por la sinrazón. El ser humano, cuando actúa con sinrazón, puede destruir el jardín, puede decidir talar el jardín y poner en su lugar un campo de golf. Bien, la apuesta es una apuesta sin fisuras y radical por la razón. La problemática medioambiental ha tenido ciertos eslóganes protagonistas en los últimos años, y podíamos distinguir las últimas décadas del siglo XX como décadas en las que el medio ambiente se hizo protagonista del debate público de distintas maneras. En la década de los 70 fue la emergencia antinuclear, en la década de los 60 la emergencia antinuclear, en la época de los 70 la del conservacionismo de urgencia, en primer lugar
la defensa de las ballenas, en segundo lugar la defensa de la Amazonia. Los más viejos recordamos estos avatares. La década de los 80 fue la década de la cuestión energética y del tema de las basuras y los desechos. La década de los 90 fue la de las repercusiones atmosféricas, la destrucción de la capa de ozono y el efecto invernadero. Y todo eso nos ha abocado ahora al siglo XXI a un momento en el que tenemos delante de nosotros pues temas muy urgentes, cuales son, por ejemplo, todo lo que tiene relación con la bioética y la reprogenética, asuntos como el transgenismo o la creación de especies. En fin, es una problemática que indudablemente debe de figurar en la primera página de la agenda política, de las preocupaciones sociales y mayormente de los temas de investigación en la universidad. Hay como dos maneras, a mi juicio, mayoritarias a la hora de analizar los problemas medioambientales y de proponer soluciones. Una es lo que podríamos llamar la ecología mercantil. La ecología mercantil también podemos denominarla capitalismo verde, subrayando lo de verde. Se trata de poner la naturaleza en el mercado y desincentivar su destrucción. Naturalmente, esta postura puede etiquetarse con esta frase de que si la pena es económica, el dinero contamina. Efectivamente, de alguna manera es así. Alternativamente a la ecología mercantil, tenemos la ecología integral. Es la postura que yo defiendo. Aquí distinguimos claramente entre crecimiento y desarrollo. No se trataría ya de pagar por contaminar, sino de no contaminar, entendiendo que la naturaleza no es nuestra, es del nosotros, los humanos, todos, los del planeta, siempre a lo largo de toda la historia, y por tanto lo que hay que hacer es sacar la naturaleza del mercado. Abogamos aquí porque los problemas medioambientales se solucionarán cuando seamos capaces de sustituir el vigente sistema de producción y consumo. ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos que empezar por la sensibilización. Una primera actitud es la de la formación. La sensibilización medioambiental, gracias a Dios, pues está ahora mucho más presente en los currículos educativos que hace unos años. Sin embargo, todavía no ha calado en muchas de las agendas políticas. Y es necesario que a través de la formación, de la sensibilización y de la libertad para consumir de un modo determinado, pues nosotros vayamos incorporando en las agendas públicas las prioridades medioambientales. La formación es una labor urgente, necesaria y que hay que incentivar mayormente en la universidad. En las universidades hay todavía pocos investigadores que estén trabajando seriamente en las cuestiones medioambientales y el aspecto medioambiental de muchas disciplinas pues todavía no se trata. Los aspectos medioambientales deberían de ser un punto importante, un asunto importante en carreras y en departamentos que tienen que ver con la economía, con el derecho, por supuesto en las ciencias sociales, pero también en universidades politécnicas, donde desgraciadamente la cuestión ecológica se toca todavía de modo tangencial. Un segundo aspecto después de la formación es dar libertad a la gente para consumir sabiamente. Consumir sabiamente requiere, a mi juicio, 4 condiciones. Un consumo ilustrado requiere 4 condiciones. La primera es que el consumo sea querido en base a necesidades sentidas, propias, no ajenas, y deliberativo, con deliberación racional. Querido y deliberativo. En segundo lugar, que sea autosuficiente y sostenible. En tercer lugar, que sea justo y solidario. Y en cuarto lugar, que sea comunitario. Que haya una disposición a la concertación libre con otros consumidores de tal modo que el mercado no domine, no diseñe, no imponga las necesidades a la gente. Y en tercer lugar,
me parece que también es importante que seamos capaces de despolitizar la ecología. La ecología no puede ser una bandera partidista, una bandera divisiva. Con la ecología nos jugamos nuestro futuro como humanidad. Estos tiempos que vienen corriendo desde el año 1945 nos están diciendo, no por las emergencias medioambientales, sino por las actitudes humanas, nos están diciendo que este segundo periodo en la historia de la humanidad puede ser bastante más corto de lo que pensamos. Es tiempo, es necesario que hagamos algo al respecto. Pienso en ese eslogan que hace unos años en las ciudades de España, en una campaña de Manos Unidas, estaba en muchos lugares, en plazas, en vallas publicitarias. Cambia tú para cambiar el mundo. Las propuestas de la ecología integral están al alcance de cada uno de nosotros. Muchas gracias.